Hola a todos, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Chasqui Café. Mi nombre es Lucila, soy People and Culture Lead de Chasqui Argentina y en esta sección vamos a estar conversando con expertos. En el día de hoy vamos a estar hablando de la retención específicamente en las startups, es un tema de auge y para meternos de lleno vamos a empezar específicamente con la definición de lo que es la retención. Retener según la RAE es frenar algo o a alguien en este caso, ¿sí? Entonces, hoy en día los profesionales de recursos humanos dejamos de hablar de retener, porque nosotros no queremos frenar a nadie, y pasamos en lo que es esta nueva versión del manejo del talento humano a hablar de lo que es fidelizar. Fidelizar es lograr que un empleado elija no irse de la empresa y elija quedarse, ¿sí? De eso se trata un poco entonces lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Ahora, para poder empezar a entender un poquito este tema de la fidelización o de la retención, es importante primero medirla, ¿sí? Entender cuáles son nuestros niveles de retención, que no es lo mismo que rotación. Los niveles de rotación serían las personas que eligen irse. Y nosotros estamos intentando medir justamente los números o la cantidad de personas que eligen quedarse en nuestra empresa, ¿sí? Entonces, una muy breve fórmula para poder calcular esta retención es entender el número de personas que tenemos al día de hoy como empleados activos en relación o dividiéndola con el número de personas al inicio de un periodo X. Puede ser un mes, puede ser un año, ¿sí? Si lo dividimos, sacamos un porcentaje justamente de retención. Si este porcentaje es menor al 90%, algo seguramente tengamos que aprender. Y de eso se trata un poco esta charla que vamos a tener en el día de hoy. Entonces, si hablamos de startups, hablamos de empresas en constante crecimiento. Bien, y si hablamos de empresas en constante crecimiento, estamos hablando de estar haciendo constantemente procesos de selección para incorporar talentos nuevos. Con lo cual, una de las primeras enfoques que tenemos que darle a estos tips o a estos consejos para poder justamente potenciar y mejorar nuestra fidelización es en este primer paso que no está específicamente dedicado a los empleados, sino a los potenciales empleados que son nuestros candidatos. Desde ese momento empiezan las oportunidades de fidelización. ¿Cómo? Con el proceso de selección, el reclutamiento, ¿sí? Si un empleado al momento de tener una entrevista y estar en un proceso de selección no se siente cómodo, siente que quizás el proceso fue desprolijo, los tiempos no se manejaron de manera respetuosa, seguramente esta persona se quede con una mala imagen de la empresa y eso es algo que nos puede jugar muy en contra por el famoso de boca en boca, ¿sí? No lo queremos justamente llamar, queremos evitarlo, con lo cual es muy importante que podamos tener un proceso sumamente limpio y con la comunicación bien al día, ¿sí? Y constante. Una segunda pata de lo que es el proceso de selección tiene que ver con la propuesta en sí, en donde vamos a tener oportunidad de plantear un cierto paquete de beneficios, que es lo que hoy en día al empleado le interesa y le llama muchísimo la atención de lo que son las ofertas laborales, ¿sí? Este paquete de beneficios es el que nos va a diferenciar de otras empresas. Entonces, si nosotros ahí podemos sacar tajada y darle a este potencial empleado o al candidato un buen paquete de beneficios, seguramente nos va a elegir. Y una tercera y última pata tiene que ver con el onboarding, cuando el potencial empleado ya es empleado, que son las primeras experiencias que tiene justamente esta persona cuando ya está dentro de la compañía. El onboarding y el proceso de iniciación y los primeros días tienen que ser muy prolijos y tiene que haber constante interacción con esta persona, ¿sí? ¿Cuántas veces les ha pasado a ustedes mismos o quizás escuchando alguna anécdota de algún amigo o algún familiar que en su primer día de trabajo llegaron, le mostraron cuál era su escritorio y le dijeron cualquier cosa me preguntás, acá estoy, y ahí lo dejaron a la deriva, ¿no? Esas son las experiencias que quizás las startups logramos a través de mucho trabajo y de muchos tips logramos justamente evitar que la experiencia del empleado sea la mejor durante sus primeros días. Entonces, lo que es importante al inicio es que haya una bienvenida, ¿sí? Que la persona pueda sentir que está teniendo un espacio de saludos, de presentación, que los empleados y el equipo actual puedan saber quién es esa persona, ¿sí? Y también que exista un momento de un onboarding, como le llamamos nosotros, corporativo o una inducción corporativa. Lo importante de esta inducción corporativa es justamente las cuestiones de identidad,
que se plantean en un onboarding corporativo. La historia de la empresa, los valores, la misión y la visión, el organigrama local, regional, en caso de que sea una empresa internacional. Esto es muy importante para poder darle un panorama y un contexto general al empleado y que sepa dónde está trabajando, ¿sí? Y en una tercera pata, dentro de este momento tan importante que es el onboarding, estamos hablando de lo que es un schedule o una organización dentro de la primera semana de ciertas reuniones con personajes claves dentro de la compañía, ¿sí? Esto va a depender, por supuesto, del rol de la persona que estamos ingresando, pero sí es importante que durante su primera semana tenga seteada ciertas actividades para que no se sienta a la deriva justamente, ¿sí? Que sienta que tiene algo para hacer. Convengamos que una persona cuando ingresa tiene una curva de aprendizaje que no siempre es inmediata, con lo cual durante sus primeros días necesita tener cosas para hacer. Eso es muy importante. Si hasta acá logramos tener éxito y no tener fallas, ya tenemos el 50% de la fidelización de nuestro empleado súper, pero súper en movimiento y con mucho éxito. Ahora vamos a justamente lo que es el momento en el que el empleado ya es empleado, ¿sí? Una de las cosas importantes a tener en cuenta es que los beneficios, que es algo que hablamos hace un ratito, no solo hay que focalizarlo para aquellos que son potenciales empleados o candidatos, ¿sí? Es importante que también entendamos que estos beneficios van a tener una implicancia y van a ser también adquiridos por nuestros empleados, ¿sí? La realidad es que, ¿qué pasaría con esas personas que hace 1 año, 2 años nos demuestran compromiso, nos demuestran que tienen la camiseta puesta, que realmente tienen su esfuerzo puesto en la empresa? ¿Por qué no concentrarnos y focalizarnos en ellos también? Entonces, para ellos es muy importante también este paquete de beneficios para que puedan gozar de los mismos beneficios, valga la redundancia, que quienes aún no son empleados, ¿sí? Otra de las cuestiones que también tiene que ver con la relación de una empresa y sus empleados es el liderazgo. El líder para una persona es la persona de referencia, es la persona que lo va a estar acompañando, ¿sí? Hay 2 cosas importantísimas que genera un líder en su equipo y que justamente los colaboradores pretenden y necesitan de sus líderes, que es aprender y crecer. Si nuestros líderes no están logrando llevar a cabo estas 2 tareas o estas 2 acciones de aprender y crecer, entonces ahí es en donde nos metemos las startups y cualquier empresa seguramente en desarrollar a nuestros líderes, en darles las herramientas para justamente poder entender cuál es la mejor manera de conducir a nuestros equipos para que nuestros equipos se sientan total y completamente representados y apoyados por nosotros los líderes. Eso es muy importante. Y acá me meto en otro pequeño tip que tiene que ver justamente con esto mismo, que es el desarrollo, ¿sí? Hoy en día las startups, sobre todo, tienen una particularidad que la mayoría de su público, de sus empleados, tiene un segmento etario bastante joven, ¿sí? Los jóvenes hoy en día tienen una característica bastante inquieta y se imaginarán que si otra empresa de repente viene con una propuesta muchísimo mejor y con ciertas oportunidades de desarrollo más interesantes que la nuestra, este joven seguramente se va a ir. Y no es lo que nosotros queremos. Nosotros, las startups, necesitamos de nuestros empleados porque aprendemos de ellos. Y es una relación totalmente recíproca, porque nuestros empleados también aprenden con nosotros. Las startups son empresas en desarrollo, empresas en crecimiento, con lo cual poder apoyarnos en nuestros colaboradores, en nuestro equipo, es la herramienta más importante que tenemos las startups justamente para poder seguir desarrollándonos y que esta relación sea constantemente recíproca. Algo que también tiene que ver con todo esto y que es algo que yo suelo repetir muchísimo es el tema de la comunicación. La comunicación en las empresas y sobre todo en las startups, que quizás se caracterizan por no ser tan enormes en cuanto a la dimensión de su personal, tienen esa posibilidad de tener una conexión y una relación con sus equipos muchísimo más cercana y más abierta, ¿sí? Las startups hoy en día se caracterizan justamente por eso, por tener siempre una persona a la que podamos ir de frente a hablar con esa persona, ¿bien? Y otra cosa importante en relación a la comunicación es que es muy importante que nuestro equipo esté constantemente
informado de lo que está sucediendo, de las novedades, de los resultados, porque eso, además de traer transparencia, trae justamente tranquilidad y cierto enfoque también para nuestro equipo, ¿no? Saber para dónde vamos y a dónde queremos llegar. Eso es sumamente importante. Algo que es bastante global y es también muy interesante al hablar de fidelización es el clima laboral, ¿sí? El clima de trabajo lo hacen y lo viven quienes están trabajando en ese lugar. Entonces, la tarea que tenemos las startups es justamente de poder dar iniciativas, herramientas o situaciones que justamente ameriten a este buen clima de trabajo, ¿sí? El clima lo hacen los empleados, pero las startups podemos generar ciertas herramientas y momentos que generen y proliferen este buen clima laboral. No nos tenemos que olvidar, por supuesto, de los objetivos, de la producción, de brindar el servicio que ofrecemos, pero podemos hacerlo mientras conversamos con nuestro compañero, mientras escuchamos música, podemos distendernos. No es necesario que estemos en la era de las películas con esa cadena de producción 100% focalizados como si fuéramos máquinas. Eso ya quedó atrás. Hoy en día, y justamente las startups nos especializamos justamente por eso, ¿sí? Y algo que tiene que ver también con eso es la particularidad que hoy en día es muy común, y sobre todo en las startups, que es hablar de la flexibilidad, ¿sí? No solo en el horario de trabajo, sino también en la forma de llevar a cabo nuestro trabajo y nuestra tarea, ¿sí? Hablar de fichar de 9 a 18 es algo que algunas empresas todavía continúan, aplicando a sus esquemas, pero está demostrado y sobre todo potenciado desde la pandemia que trabajar por objetivos es mucho más productivo y los resultados son muchísimo, pero muchísimo mejores, ¿sí? Muchísimo más productivos, valga la redundancia. Con lo cual es importante entender que esta flexibilidad que le ofrecemos a nuestros empleados también puede ser usada como parte de nuestro paquete de beneficios como un beneficio blando, ¿sí? La idea de que hoy una persona tenga la posibilidad de trabajar por objetivos y de repente cortar al mediodía para poder ir a almorzar con su familia es algo que antes no sucedía tan a menudo o no tan en gran medida, ¿sí? Hoy en día las empresas lo aplicamos muchísimo y realmente es algo que es muy, pero muy valorado por nuestros empleados. Otra cosa que es muy importante también tiene que ver con la autonomía. La autonomía en el trabajo es prácticamente un sinónimo de compromiso. Y el compromiso es algo que en las startups es muy común, porque las startups confiamos en nuestros equipos. Si nosotros buscamos a alguien y contratamos a alguien es porque sabemos que esa persona es espectacular para esa posición en la que la estamos buscando, ¿sí? Confiamos en esa persona, nos gusta que realmente sean dueños de sus procesos, que puedan participar en sus propias decisiones. De eso se trata esta relación recíproca que hablábamos hace un rato. Las startups necesitan de sus talentos y es por eso que es tan importante este concepto de fidelización. Es tan importante ya que actualmente, y para ir cerrando un poquito, está demostrado a través de varios estudios que más del 95% de las startups están teniendo problemas con retención, ¿sí? Con la retención de sus talentos. Entonces, no nos tenemos que olvidar de esta cuestión. Tener una falla en un proceso de selección o un proceso de selección no acertado, es decir, que el candidato no haga match, ya sea con la empresa o con el proceso, es algo que puede pasar. No nos asustemos. Puede pasar, no importa. Lo que sí tenemos que intentar es evitarlo. ¿Cómo lo evitamos? Teniendo en cuenta todo esto de lo que estuvimos hablando antes, ¿sí? Si nosotros logramos evitar eso, nos estamos garantizando entonces la posibilidad de que justamente nuestros empleados decidan quedarse. No los estamos reteniendo, no estamos frenándole su salida. Estamos buscando que nuestros empleados se enamoren de la empresa y ellos decidan quedarse. Esta es un poquito la idea entonces de este Chasqui Café. Espero que les haya gustado y no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales.